Evangelio. Hemos estado hablando ya desde la semana pasada, también el miércoles continuamos con este tema. Hoy vamos a seguir ampliando de esto y todo el mes de marzo vamos a estar hablando acerca de la luz del Evangelio. Hay un versículo que hemos decidido memorizar y se encuentra en 2 de Corintios 4:4. 2 de Corintios 4:4, lo leemos todos juntos y dice así la palabra del Señor: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vamos a leerlo una vez más. 2 de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si Jesucristo es la imagen del Dios invisible, Él es el reflejo que nosotros podemos ver, Él es la revelación de Dios acá en la tierra, y usted y yo somos representantes del Señor Jesucristo, que eso vamos a estar hablando el día de hoy. Es fundamental que la iglesia proclame el reflejo del Dios invisible a través de la imagen de Jesucristo. Si nosotros no lo hacemos, esa imagen se va a perder y la gente va a seguir como los tiempos de Pablo en el templo allá en Atenas. Recuerdo donde había un montón de templos y existía un oráculo dedicado al Dios no conocido, porque ellos decían: existen muchísimos dioses, pero quizás existe un Dios que nosotros aún no conocemos, y aunque no lo conocemos también queremos adorarlo, decían los atenienses. Así que Pablo dice: bueno, yo les voy a presentar a ustedes al Dios que ustedes no conocen, porque yo sí conozco, que fue el que hizo el cielo, la tierra y todo lo que en ella hay. Así que, mi amado hermano, nosotros somos los responsables de dar a conocer la luz del Evangelio. Si no, la imagen de Dios va a desaparecer. Y créame que en este mundo que el enemigo ha cegado el entendimiento, no resplandece necesariamente la imagen del Dios viviente, no resplandece la luz del Evangelio. Nosotros podemos ver a todas luces con claridad que lo único que resplandece pues es maldad, es pecado, es violencia. Cada quien hace lo que bien le parece. El relativismo es más importante que la verdad absoluta. Las personas cada día más se desenfrenan bajo sus propios placeres y deseos, y esto es una evidencia de que la luz del Evangelio aún no está resplandeciendo. Incluso cuando vamos a la iglesia y analizamos las diferentes iglesias, incluyendo la nuestra, por supuesto, porque yo sé que aquí estas cosas no pasan mucho, pero analizando incluso la nuestra, vamos a encontrar que en todas las iglesias existe rencor, existe contienda, existe envidia, existe murmuración, no sé, también existen familias disfuncionales, existen divorcios, existen padres que educan muy mal a sus hijos, o hijos extremadamente rebeldes, y todo esto es la evidencia de la falta de resplandor de la imagen del Dios viviente en la vida incluso de los creyentes. Por eso es tan importante que nosotros, como creyentes, cada día más estemos más fortalecidos, seamos más llenos de la verdad, que conozcamos profundamente a ese Dios que todo lo puede, y una vez que estamos trabajando en esto, comencemos a reflejar entonces la luz del Evangelio. Y hacia allá vamos, mis amados hermanos. Bien, mis amados hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí somos una nueva criatura en Cristo? Amén. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito saber que somos una nueva criatura en Cristo. Ya nosotros no vivimos para nosotros, ahora vivimos para nuestro Dios, porque somos una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas. Dice Efesios el capítulo 2, el versículo 10, que ahora somos hechos nuevos en Cristo para buenas obras, las cuales ya Dios preparó de antemano. En pocas palabras, usted y yo fuimos hechos una nueva criatura para que comencemos a caminar en las obras que ya el Señor diseñó, predijo desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros le obedezcamos al caminar en sus pisadas. Hasta allí estamos claritos, ¿cierto? Ahora yo te debo preguntar obligatoriamente si nosotros lo estamos cumpliendo. Hemos recibido el don de la vida eterna, lo hablamos la semana pasada, hemos sido revestidos de su misericordia y lo somos a cada momento. Ahora, una vez que tenemos el don de la vida eterna, hemos recibido este regalo de Dios no por las obras que hemos hecho, pero sí
contundentemente para que caminemos a partir de este encuentro con el Señor en buenas obras, las cuales ya el Señor preparó. Ya el Señor ha preparado estas buenas obras y Él nos las ha dejado a nosotros descritas puntualmente en la palabra. A nosotros solo nos corresponde obedecer. Entonces a esto le añado, obviar nuestro propósito, porque según lo que estamos leyendo, el propósito es que caminemos en las buenas obras que ya el Señor ha preparado para nosotros. Obviar este propósito, es decir, yo sé que debo de caminar en buenas obras, pero bueno, llegará el momento en que lo haga. A mí me falta todavía un poquito, pero yo quiero caminar en esas buenas obras, ¿verdad? Bueno, o que caminen en buenas obras aquellos que están liderando la iglesia o cosas similares. No, obviar nuestro propósito es obviar nuestra nueva naturaleza. Usted fue creado en una nueva naturaleza para que camine en esas buenas obras. Y no caminar en esas buenas obras es como decir, todavía tengo mucho de mi antigua naturaleza, del viejo hombre. Ese viejo hombre no ha muerto por completo. Yo a veces trato de ahorcarlo, pero ese viejo hombre me ahorca a mí. Y no termino yo ganando esa batalla espiritual. Y no camino en esas buenas obras. En el momento en que usted y yo obviamos el propósito por el cual fuimos hechos una nueva criatura, entonces usted y yo lamentablemente estamos también obviando nuestra nueva naturaleza. Estamos negándonos a obedecernos al Creador. Y por lo tanto, aunque suene un poquito pesado, usted y yo estaríamos viviendo en rebeldía contra el juez justo. Es decir, aquel que dijo y diseñó la vida, aquel que dijo cómo debían ser las cosas, aquel que dijo que debíamos, una vez que estamos en Cristo como una nueva criatura, caminar en buenas obras. Si nosotros no lo hacemos, estamos diciéndole al Señor, es que no estoy muy de acuerdo con lo que tú planeaste. Por lo tanto, quiero seguir viviendo bajo mi propósito. Y todo esto tenemos que irlo trabajando como iglesia. ¿Qué pasa? En el cristianismo moderno resulta que la exigencia no es algo que nos gusta mucho. De hecho, Pablo profetizó y dijo que íbamos a vivir una generación que tenía comezón de oír. Y la frase comezón de oír es que les hablan bonito al oído. Entonces, claro que es muy bonito llegar a una iglesia donde a usted le hablan de motivación, donde usted le inyecten ánimo, donde usted le digan que es un campeón, donde usted le digan que usted no es cola, sino que usted es cabeza, ¿verdad? Que usted es hijo del rey de reyes y por lo tanto usted es un príncipe, que usted es una princesa. A la gente le gusta escuchar eso. Oiga, y qué bueno, porque todo eso es cierto. Es decir, usted es hijo del rey de reyes, eso nadie se lo va a quitar. Usted está repleto en un montón de promesas que el Señor le ha dejado por ser su hijo. Pero al mismo tiempo, así como hemos adquirido un montón de beneficios, también tenemos delante del Señor responsabilidades que cumplir. Y no puedo solamente recibir del Señor aquellas cosas que me quieren y que me gustan, y no aquellas que no me gustan. Y es la obligación de la iglesia asumir integralmente todo el combo de lo que es ser una nueva criatura en Cristo. Y así llamamos, mis amados hermanos. Hemos dicho, usted y yo somos entonces una nueva criatura. Vamos al pasaje de 2 Corintios, el capítulo 5, por favor. 2 Corintios, el capítulo 5, el versículo 17. Es un versículo sumamente conocido por todos y vamos a estar utilizando como referencia en esta mañana. 2 Corintios 5, 17. Me dicen amén cuando lo tienen, por favor. 2 Corintios 5, 17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Este es uno de los pasajes que nosotros estudiamos de primero cuando venimos a los pies de Cristo. Enseñamos a las personas cuando vienen a los pies de Cristo, porque es importante que entiendan su nueva identidad. Usted y yo ahora somos nuevas criaturas. Esto tiene que ver primero con una condición que es estar en Cristo. Nosotros ahora estamos en Cristo y este es el primer factor fundamental. Nosotros no podemos decir que somos una nueva criatura si aún no estamos en Cristo. Y la idea de estar en Cristo es estar dentro de su gobierno, de su gloria,
de su imperio como Dios soberano. Es decir, tal vez usted salió a hacer un mandado y le cayó un aguacero. Estos días estamos deseando que llueva, así que pues, tal vez por eso estoy pensando tanto en eso. Le cayó un aguacero. Entonces yo lo llamo y le pregunto, oye Christopher, ¿te mojaste? No, hermano, no me mojé porque resulta que en ese momento yo estaba y me refiere a un lugar específico, así sea la caseta de luz, ¿verdad? Aunque así sea, ¿verdad? Donde no se mojó porque estaba bajo una cobertura que le protege. Cuando usted y yo estamos en Cristo, resulta que ahora estamos cubiertos por Él. Vivimos bajo su techo, bajo su amparo, bajo su gobierno. Y comenzamos a obedecer, por lo tanto, sus reglas. Todo aquel que está en Cristo vive bajo el sometimiento de la voluntad de Dios. Por eso es que Pedro dice que tenemos que someternos ante la poderosa mano de nuestro Señor. Someteos a Él. Y automáticamente habla de la humillación. Tenemos que humillarnos para que Él nos exalte cuando sea su tiempo. Para el cristiano es importantísimo aprender desde el momento en que viene a Cristo que ya no vive bajo su propia voluntad, sino que ahora vivimos en Cristo, bajo su voluntad, bajo su gobierno. Así que hemos conocido la verdad, hemos decidido seguirle. Yo estoy en Cristo y ahora quiero seguirle. Quiero aprender cada día más de Él, quiero saber cómo es que Dios dice que debe de ser la vida, quiero descubrir todas sus promesas, quiero caminar en obediencia, quiero agradarle. Entonces yo comienzo a vivir en Cristo y mi vida comienza a tener una transformación radical. La gente comienza a notar que las cosas viejas pasaron. Y aquí hay parte de lo que es el pacto de Dios para con nosotros y la reacción humana también ante una nueva naturaleza que he adquirido. Primero, si lo vemos de parte de Dios, Dios me dice, bueno, quiero que sepas que todo lo que hiciste, lo hiciste mientras estabas muerto espiritualmente. Y como estabas muerto espiritualmente, los muertos no saben, no entienden y hacen todas las cosas por hacerlas. Pero ahora yo te he lavado en la sangre preciosa de Jesucristo, he perdonado todos tus pecados y ahora eres una nueva criatura. Eres un recién plantado. Y ha sido plantado para dar fruto, y que ese fruto permanezca, dice Juan en el capítulo 15. Entonces usted y yo nos convertimos en una nueva criatura y las cosas viejas automáticamente quedaron descalificadas. Todo lo que yo hice en ignorancia delante del Señor quedó descalificado. Esas cosas viejas pasaron. Y comienzo una transformación donde las personas comienzan a notar que de verdad las cosas viejas pasaron. Porque ya yo no me reúno con las amistades que antes me reunía. Ya yo no hago las mismas conversaciones que antes tenía. Ya yo no pienso de la misma forma en que pensaba. Y cuando me enojo con alguien, yo reacciono de una manera muy diferente a como antes reaccionaba. La gente se lo dice a uno. Ay, hermano, es que yo era un fosforito. Con lo mínimo tenía y quedaba prendido en llamas, ¿verdad? Me enojaba súper rápido. Pero ahora en Cristo he aprendido que debo ser manso y humilde de corazón. Entonces he sometido al Señor mi carácter. Quizás alguien dice, hermano, a mí me gustaba mucho el juegavismo. Yo era una persona media perversa. Yo hacía esto, hacía lo otro. Pero ahora en Cristo he cambiado. El apóstol Pablo presenta un ejemplo hermosísimo hablando de esa transformación, de que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando dice la Escritura que si alguno antes robaba, que ya no hurte más. Automáticamente renuncia a su pasado y comienza una transformación. Y dice, sino que trabaje y que haga lo que es bueno con sus manos. Aquí comienza evidentemente a haber una nueva práctica en su vida. Y además añade una nueva mentalidad. No solamente que trabaje con sus manos, sino que también ayude y bendiga a las demás personas con el fruto de su trabajo. Y esto es prácticamente la mentalidad de una persona que ha sido transformado de muerte a vida y que ahora está en Cristo. Su conducta va a cambiar por completo. Por supuesto que ya no es
lo mismo. Dice incluso la Escritura que todas las cosas son hechas nuevas. Es un cambio de mentalidad, es un cambio de rutina, es un cambio de actitud, es un cambio de todo lo que va a nuestro alrededor. De hecho, la palabra una nueva criatura no es que el Señor modificó la anterior, no, sino que el Señor hizo algo 100% nuevo. Por eso es que cuando Nicodemo le preguntó al Señor que cómo podía hacer para heredar el reino de los cielos, él le dijo: tienes que nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento significa esto: es una nueva criatura que ha nacido. No es que la que antes andaba media torcida la enderezamos. No, es que el viejo hombre murió y nació una nueva criatura, pero ahora en Cristo. Así que nuestros deseos pecaminosos, nuestros deseos egoístas, nuestros deseos de sobresalir, nuestros deseos de llamar la atención, nuestros deseos de, de encontrar, este tipo de halago que tiene el mundo, que es la forma en que está inflando nuestro ego hoy en día, esto comienza a cambiar, automáticamente comienza a cambiar. Y las ideas que trae el mundo como tal, nosotros las dejamos a un lado y entendemos que ya no es esto lo que agrada al Señor. Entendemos que ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para honrar al Señor. Y hacia allá quiero que lleguemos, mis amados hermanos. Número uno, usted y yo somos una nueva criatura y las cosas viejas pasaron, y ahora ¿qué? Todas son hechas nuevas. ¡Qué bonito! Ahora, todo esto es por el amor de Cristo. Y quiero que veamos un poquito el contexto. Un contexto un poquito anterior, luego un contexto un poquito posterior. En el capítulo 5, seguimos en el capítulo 5, versículos 14 y 15. Versículos 14 y 15, ahí mismo donde estamos. Porque el amor de Cristo, ¿lo tenemos? Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Entendimos el por qué usted y yo somos una nueva criatura a través de estos dos versículos? De hecho, lo presenta antes, para que entendamos después lo que nos quiere decir en el versículo 17. El amor de Cristo nos constriñe. ¿Saben que esa frase nos constriñe? Es como decir, me pone en aprietos, me lleva a un límite, me deja sin opciones. El amor de Cristo. Cuando yo entiendo el amor de Cristo, entonces yo me voy quedando sin opciones. Es decir, yo decido amarle a Él también. Yo decido obedecerle. Porque este amor de Cristo es tan grande, lo que Él hizo por mí es algo tan grande. De hecho, la idea que presenta el pasaje en el versículo 14, después de que dice que nos constriñe, dice la frase: pensando esto. Pensando esto. Nos llama a que usted y yo tengamos una pequeña pausa en nuestra vida y comencemos a pensar y a entender lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. ¿Saben ustedes por qué el Señor nos dejó que participáramos de la cena del Señor? ¿Sabe usted por qué le dijo a los discípulos: ustedes tienen que hacer esto constantemente hasta que yo vuelva? ¿Sabe por qué? Porque nosotros tendemos a olvidar todo lo que Dios hace por nosotros. Y no solamente Dios, pero la gente también. Es decir, cuando alguien hace algo bueno por nosotros, eso lo solemos olvidar muy rápido. Cuando alguien hace algo malo contra nosotros, eso no lo olvidamos nunca. No voy a decir que las mujeres son más expertas en ese particular. También los hombres son igualitos. No lo olvidamos nunca. Entonces, por eso es que el pueblo de Israel tenía tantas fiestas y festejos. Ellos recordaban la Pascua y pensaban en la Pascua, porque la única manera de recordar que Jesucristo fue su Pascua, que sería su Pascua hoy día para nosotros. Y que así como el Señor libró a todos los primogénitos al salir de Egipto, y teníamos que celebrar esto que el Señor nos guardó a nosotros, que esa sangre cubrió de la mortandad que vendría sobre el pueblo.
así también nosotros recordamos lo que Cristo hizo por nosotros. Y automáticamente comienza un festejo que nos hace tener frescos y conscientes las cosas que Dios hace por nosotros. Jesucristo dice, bueno, yo voy a ser entregado por ustedes, yo voy a morir por ustedes, voy a entregar mi cuerpo, mi sangre será derramada. Yo voy a resucitar al tercer día. Pero para que no lo olviden, tomen y coman. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Tomen y beban, este es mi sangre que por vosotros es derramada. Haced esto todas las veces que la bebiereis, pensando esto, en memoria de mí, recordando esto. Ténganlo presente. Hermano, usted y yo deberíamos de tomarnos todos los días un ratito para reflexionar lo que Cristo hizo por mí. ¿Cuándo hacemos esto? Cuando usted y yo tenemos un tiempo donde nos sumergimos en la palabra, donde tenemos nuestro devocional, nuestro tiempo a solas con Dios en oración. Y recordamos lo que yo merecía y recordamos a dónde Dios me tiene hoy en día por su misericordia. Es decir, debemos de pensar esto de que el Señor murió por mí, que el Señor pagó mi deuda, pagó mi condenación. Y esto a mí me condiciona. Y como me condiciona o me constriñe, yo debo y decido y quiero seguirle a Él. Por eso que el Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero lo primero que Él dijo es, si alguno quiere venir en pos de mí. El amor de Cristo me hace a mí querer seguirlo, me hace a mí querer obedecerlo, me fortalece y yo decido tomar esa cruz cada día y seguirlo. El amor de Cristo me constriñe, me pone, como dicen en buen panameño, en 3 y 2. Yo no entendía eso porque no sabía nada de 20, ¿verdad? Hasta que vine aquí y comencé a entender un poquito qué significaba estar en 3 y 2. Yo hubiera dicho un 2 y 3, pero lo correcto es un 3 y 2. Ustedes saben más de eso. El pasaje nos deja claro, ya yo no vivo para mí mismo. Ya usted y yo no vivimos para nosotros mismos. Pablo lo dijo de manera hermosísima en Gálatas 2:20. Aquí que me busque por favor ese pasaje. En Gálatas 2:20, que me lo lea bien fuerte, porque es un pasaje de esos que tenemos que aprendernos de memoria, mis amados hermanos. Gálatas 2:20. Qué bonito este pasaje. Usted debería escribir este pasaje y lo pasa en un papelito por ahí. Bueno, hoy en día es más fácil imprimir. Oye, pégalo en varias partes de su casa para que se lo aprenda de memoria, para que lo recuerden. Son exactamente las mismas palabras que está diciéndole a los Corintios cuando dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Y Pablo lo dice en Gálatas 2:20 de manera diferente, pero todavía más ilustrada. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo. Y lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo lo dice de una manera sumamente elocuente y de manera gráfica para que ustedes y yo lo podamos entender perfectamente. Ya yo no vivo para agradarme a mí mismo. Ya yo no vivo para alcanzar mis metas, mis sueños, mis propósitos. Esto vamos a profundizar ahorita un poquito más adelante. Lo cierto del caso es que ya nosotros no vivimos para nosotros mismos. Ya el eje de la humanidad hoy en día, que es parte de la forma en que el enemigo ha cegado el entendimiento de los incrédulos y de unos cuantos cristianos también. El eje de la vida hoy en día radica sobre nosotros mismos. Escuché decir a un cantante cristiano, hablando de amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo, escuché decir que todo se resumía en que tengo que aprender a amarme a mí mismo. Porque si me amo a mí mismo, entonces amaré a mi prójimo. Sabré amar a Dios. Y esa es la vil mentira más grande que el enemigo nos pueda dar. El Señor dijo que teníamos que morir a nosotros mismos. Y Pablo dijo, ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí.
¿No es todo lo contrario? Les he dicho muchas veces esto, tomemos una foto grupal. Terminaba la escuelita de verano y aquí había casi 40 chicos tirados en el suelo tomándose la foto de los que trabajaron en el día. Yo evito salir esa foto porque no me gustan mucho las fotos. No porque no sea fotogénico. No, sí, también porque no sea fotogénico. Y corren los chicos donde está uno, para ver. Y apenas tienen el teléfono en la mano, comienzan a ampliar eso. ¿A quién andan buscando? A ver cómo yo quedé. Ahora, si yo quedé bonito, la foto está buena. Qué buena foto, hermano. Aquí la foto, hermano. Ahora, si yo salí viendo por otro lado, ay, de nuevo. Bórrela, hermano. Bórrela. Si le dicen a uno. El mundo vive de esto, mis amados hermanos. De reconocimiento. Es la idea que el enemigo nos ha dado. Entre más usted se fije en usted mismo, menos va a obedecer a Dios. Porque Pablo lo dijo también. Los deseos de la carne son contra el espíritu. Y los deseos del espíritu son contra la carne. Y entre ellos se oponen, dice la Escritura. Es imposible querer vivir para mí mismo y querer honrar al Señor. Es imposible, no hay compatibilidad. A menos que tus sueños y tus deseos sean agradar al Dios que murió y resucitó por ti. Es la única manera. Por eso Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí. El mundo obviamente entonces piensa en realizarse. El mundo hoy en día piensa en alcanzar sus metas para ser alguien en la vida, para tener un gran valor moral, presencial ante la sociedad. Y en la medida que comenzamos a alcanzar mayores éxitos, que comenzamos a tener más altos logros y más títulos y más plata y más posición, entonces ahora yo valgo. Y yo soy alguien. Por lo que yo tengo, y la gente me respeta. ¿Sabe con quién usted está hablando? Dice la gente. Mi amado hermano, Jesucristo le dijo a los discípulos: los reyes en la tierra, la gente se enseñorea, mas entre vosotros esto no será así. Lamento decepcionarles, pero entre nosotros esto no será así. Usted y yo debemos de entender que la vida no se trata de mí. Si yo soy una nueva criatura en Cristo, entonces yo entro en un nuevo sistema que es según la gracia y la bondad del Señor. Y yo me someto a ese nuevo sistema, donde yo entiendo que ya yo no vivo para mí mismo, sino que vivo para aquel que murió por mí. En pocas palabras, ahora vivimos para Él. ¿Lo vieron? El pasaje lo dice sumamente claro en el versículo 14 y 15. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién usted vive, mi amado hermano? Para aquel que murió y resucitó por mí. Usted y yo vivimos para Cristo. ¿Para quién usted y yo vivimos? Yo vivo para Cristo. Yo no vivo para el mundo. Yo no vivo para agradar al mundo. Yo no vivo para hacer la voluntad del mundo. Yo no vivo ni siquiera para hacer mi propia voluntad, ni para agradarme a mí mismo. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Oiga, y el morir sería ganancia, ¿por qué? Porque ya me voy de Cristo. ¿Me explico? No sé si notan que todo concuerda un poquito. No sé si notan que todos los pasajes que hemos tocado hablan de lo mismo. Porque la analogía bíblica es solamente una. Pero la iglesia de Cristo no quiere someterse a la voluntad de Dios. Hemos sido una nueva criatura para vivir para Cristo. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Somos una nueva criatura en Cristo. Y vivimos para Él. No para agradarme a mí mismo, sino para agradar a aquel
que se entregó, que murió y resucitó por mí. Así que ahora vivimos para Él. Y vamos a resumir la frase que ahora vivimos para Él, en que usted y yo debemos darle gloria a Dios. ¿Ok? Anote eso. ¿Qué significa que vivimos para Él? Yo vivo para darle gloria a mi Dios, para honrarlo, para glorificarlo. ¿Qué dice Efesios, el capítulo 1, versículos 11 y 12? En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hay de aquel que no se somete a ese designio. A fin, ¿para qué? Para que seamos para alabanza de su gloria. ¿Cuál es el propósito de vida, mi amado hermano? Darle gloria al Señor. Para darle gloria al Señor, usted no necesita ser pastor, no necesita ser misionero. Usted necesita ser una persona que vive para Cristo. El mundo necesita conocer a Cristo en todas sus facetas. Si usted es un contable, usted necesita decirle al mundo: si Cristo fuera contable, sería como yo. Si usted es mecánico, usted necesita decirle al mundo: si Cristo fuera mecánico, así sería. Si usted es profesor, usted necesita decirle al mundo: si Cristo fuera profesor, sería. Si usted es chofer, si usted es guirero, si eso existe, ¿verdad? Si ese departamento de limpiagramas existe como guirero, ¿verdad? Si usted cocina, si usted limpia o haga cualquier otra cosa, dice la Escritura, usted debe de darle gloria a Dios en todo lo que usted y yo hacemos. Eso no se desliga de lo ministerial y no se desliga de lo secular. De hecho, el cristiano no tiene vida secular. Todo lo que yo hago es para honrar al Señor. Entonces yo no tengo una vida secular. Todo lo que yo hago, lo hago con el mismo propósito. Pablo decía: si podéis coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, haciendo todo para la gloria del Señor. Sí, desde la forma en que usted come, usted le puede dar gloria a Dios. La gente antes de comer le toma la foto al plato, ¿yo? Y la sube al estado. Más si se ve bien bonito ese plato, ¿verdad? O si va a comer el helado. Lo hace para la gloria de Dios también. Mire, Señor, gloria a ti que me provees todo esto. Si pues comes o bebes, en latino más fácil, ¿verdad? Comes o bebes, o haces cualquier cosa, hazlo para la gloria de nuestro Dios. Mi amado hermano, usted puede glorificar a Dios y cumplir con el propósito por el cual usted fue predestinado de 4 maneras. Si usted cumple con estas 4 formas, usted glorifica al Señor todos los días en su vida. Y voy con esto, muy rápido. Número 1, confíe plenamente en su Dios. Nadie que no confía plenamente en su Dios le está dando la gloria a Él. Confíe plenamente en su Dios, en medio de las adversidades, en medio de las deudas, en medio de los problemas, en medio de las enfermedades, en medio de cualquier caos. Usted tiene que aprender a confiar en el Señor. Ay, no, hermano, yo no puedo dar diezmos ni ofrenda porque me quedo sin plata. Confíe en su Dios. Ay, hermano, porque usted no sabe por lo que estoy pasando. Yo me siento que me estoy muriendo. Confíe en su Dios. Es que no entiendo estas cosas. No las entienda. No hay problema que no las entienda. Pero ¿qué sí tiene que hacer? Confíe en su Dios. Y en la medida en que usted descansa en su Dios, usted le está dando la gloria al Señor. Papá, yo no sé qué es lo que estás haciendo, papá. Yo no quiero. Pero sé que tú eres un Dios bueno. Sé que eres un Dios que me amas. Y por lo tanto,
todo va a estar bien. Número 1, confianza total en su Dios. Número 2, viva una vida de obediencia. Viva una vida de obediencia. Eso te quiere decir, ¿cómo yo puedo glorificar a Dios? Bueno, confío en mi Dios plenamente. Y número 2, comienzo a vivir en obediencia. Comienzo a descubrir que la palabra comienza a señalarme ciertas cosas que a Dios no le gustan. Y comienzo a obedecer a Dios. Ya no hago lo que yo quiero. Me encuentro, otra vez en el panameño, en un 3 y 2. Y no sé si mentir o decir la verdad. Es que no sé qué hacer. ¿Mentir o decir la verdad? ¿Qué cree que honra al Señor? Le pregunto yo a usted. ¿Qué cree que le da gloria al Señor? Cualquier persona con las mínimas neuronas que ronden por ese cerebro va a entender que obedecer a Dios le va a dar honra. La pregunta es, ¿por qué nosotros decidimos dudar si obedecemos al Señor? ¿Obedezcámosle al Señor? No cuestione al Señor, obedézcale. Nosotros, cuando éramos chicos, y lo vemos en los chicos con nosotros hoy, ¿pero por qué no? ¿Pero por qué no? ¿Pero por qué no? Esa es la frase más común de los hijos cuando les decimos que no. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? ¿Y ya? Pero nada. No. Y a veces pudiéramos decir que sí, ¿cierto? Pero a veces, simplemente porque sí, diga que no. Y le va a hacer muy bueno a sus hijos, ¿o yo? Le va a hacer muy buenos a ellos. Obediencia. Todo lo que usted sabe que a Dios no le agrada, muera a usted mismo. Niéguese a usted mismo. Y obedezca al Señor. Ese es el punto número 2. Número 3, adoración. Adoración. Y esto tiene que ver con la actitud de mi corazón. Adoración. La adoración es que todo lo que yo haga, tengo que hacerlo intencionalmente por agradar al Señor. Esto tiene que ver con mi actitud. La adoración no es solamente el ratito bonito que pasamos acá mientras estamos en el culto y estamos cantando, damos honor a ti, Señor. Eso es adoración. Yo estoy consciente que es adoración. Pero cuando estoy cambiando el aceite del carro, ¿puedo estar adorando al Señor? Pero es que la tuerca se pega, hermano, y yo me voy calentando y agarro esa herramienta y la vuelo a 200 metros. Es que se me perdieron las llaves y la adoración se me perdió también. Porque se me van calentando las orejas, comienzo a reclamarle a medio mundo que quién cogió las llaves. Es que estoy a punto de acostarme y se me cayeron esas tablas de la cama y ya quedé. Pues si les ha pasado, hermano, yo no lamento, esas cosas suelen pasar, ¿verdad? Puede pasar. Estaba haciendo duros y se me dañó la refri. Ya los duros quedaron suaves. Hoy no hay duros, hermano. Estaba a punto de hacer un trabajo y se fue la luz. Mi amor, hermano, usted y yo, nuestra actitud con la que hacemos las cosas, le rendimos o no adoración a nuestro Dios. De hecho, el pasaje que leímos de Efesios capítulo 1, el versículo 6, habla específicamente de eso, para la alabanza de la gloria de su nombre. Versículo 6 de Efesios capítulo 1. A lo que voy es que cada cosa que hacemos tenemos que hacerla para adorar al Señor. Y esto tiene que ver mucho con la forma en que yo trato a los demás, ¿sabía? Es decir, cuando alguien, o cuando estoy hablando con alguien, yo puedo hablar con la intención de ser ofensivo. Yo puedo responder con la intención de dañar o provocar. Pero yo debo de decidir cómo yo voy a transmitir las ideas con una intención sana de mantener la paz y la comunión. Esto también es adoración. Todo lo que es intenciones de lo profundo de mi ser,
puede darle a Dios adoración o puede cortar por completo la adoración. Y por último, proclamación. ¿Usted quiere darle gloria al Señor? Proclámelo. Proclámelo. ¿Sabe qué significa la palabra doxología? La palabra doxología es una palabra de alabanza. Literalmente significa hablar bien de alguien, hacer quedar bien a alguien. La doxología tiene que ver con el Señor, con la alabanza para Él. En pocas palabras, yo quiero hablar bien de mi Dios. Yo quiero proclamar sus maravillas. Esto le da gloria a Dios. En la medida que usted comparte a las personas. Miren, una respuesta tan simple, que es algo que Yara me decía cuando estábamos en Costa Rica. La gente usted le pregunta, ¿cómo amaneció? ¿Cómo están? En Costa Rica solemos decir, bien, gracias a Dios. Y ya se convirtió en algo típico, es decir, no es, a veces ni siquiera la gente lo dice por agradecer al Señor, ¿verdad? Pero sí, la gente comúnmente dice, bien, gracias al Señor, bien, gracias a Dios. Usted le pregunta a la gente aquí, ¿cómo están? Ahí más o menos. Ahí vamos. Bien, 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 bien. Hacer quedar bien a Dios es agradecerle al Señor por todas las cosas. Esto es proclamación. Cuando usted le hace ver a las personas que si usted es quien usted es gracias a Dios. No es por mí, no es por mi fuerza, no es por mi inteligencia. Es por lo que Dios ha hecho y sigue haciendo cada día en mi vida. Y así como en el primer momento sin que yo no merezca. Todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, desde mi trabajo, desde mis hijos, desde mi esposa, mi esposo, desde la casa donde usted vive, todo es porque el Señor se lo ha dado. Entonces proclámelo. Proclámelo. Usted no puede decir que eso es porque usted es muy bueno en lo que usted hace. Porque usted está robando la gloria del Señor para dejarse obtenido. La proclamación, por supuesto, que tiene que ver con lo que estamos hablando, con reflejar la luz del Evangelio del Señor. Usted quiere darle gloria a Dios, comience a decirle a sus amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, que usted tiene un Dios que puede cambiar su vida, que así como cambió la suya, puede cambiar la de él. Hablábamos ayer los jóvenes un poquito acerca de esto y una chica decía, es que a veces yo no sé ni cómo empezar una conversación. Yo les voy a decir un tip ahorita, muy actual. Oiga, qué calor que está haciendo, ¿verdad? ¿Qué le va a decir la persona que está al lado? Oiga, sí, qué calor, ese está haciendo. Ayer yo andaba por Chiriquicito. Y sabe que en Chiriquicito hace un calor tremendo también. En Chiriquicito. Sí, esto es parte de la profecía bíblica. Capítulo 16 de Apocalipsis dice que el sol va a quemar a la gente y la gente se va a quejar del calor que hace. Esto la gente le llama calentamiento global. Pero no es más que el cumplimiento de la profecía de Dios, porque el Señor está muy cerca. Lo vemos a nuestro alrededor, no vemos que el Señor está cerca. ¿Entré o no entré? ¿Lo tengo en el tema o no lo tengo en el tema? ¿Lo puse a pensar o no lo puse a pensar? Llamado hermano, proclame el Señor. Desde las cosas más básicas que están pasando, y ni hablamos de política. Proclame el Señor. Proclame el Señor. Por cierto, terminantemente prohibido para cualquier cristiano votar por algún candidato político que promueva los movimientos LGTB. Terminantemente prohibido, porque usted está para agradar a Dios, no para agradar a nosotros. Cualquiera que se meta contra la familia en su diseño original no cuenta con los hijos de Dios. ¿Estamos claritos? Revise eso, tómese su tiempo yo, porque viene bien el juicio. Dice 5 años. Bueno, todo esto es darle gloria a Dios. 4 puntos fundamentales, ¿se los aprendieron? Confianza, obediencia, adoración y proclamación. Esto es darle gloria a Dios. Le voy a decir una cosa, y con esto termino este punto que sé que me estoy alargando en él, pero para mí es un punto más importante. El ser humano nunca se sacia. Así lo dice el proverbista. Los ojos nunca se cansan de ver. Así lo dice el proverbista. Usted y yo somos insaciables. Querer satisfacer nuestros propios deseos no tiene límite.
Es decir, la persona que vive para sí mismo jamás estará satisfecha. Jamás será feliz. Jamás. Pero la persona que vive para glorificar a Dios entenderá que vive por un propósito. Y cuando usted vive para agradar a su Creador, hay un código que le instalaron en su corazón que se despierta cada vez que usted está agradando al Señor y usted se siente satisfecho y feliz. La única manera. Por eso la palabra dice que en tu presencia hay plenitud de Dios. ¿Estamos claros con esto? Tenemos que cumplir, en pocas palabras, con el propósito que el Señor nos ha llamado. Somos una nueva criatura en Cristo. Ya no vivimos para nosotros mismos. Ahora vivo bajo un propósito. ¿Estamos claros? Nos ha encargado el ministerio de la reconciliación, dice el contexto posterior. Nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Al versículo 18 al 20, mis amados hermanos, ahí estábamos en 2 Corintios 5, no olviden ese pasaje. 2 Corintios 5, versículos del 18 al 20. Desde el hecho de que usted es una nueva criatura, todo esto proviene de Dios. Esto no lo pensamos nosotros, esto lo pensó el Creador. Es obvio que lo pensó el Creador. Esto lo diseñó el Creador. El que diseñó la vida fue el Creador. Y la medida en que hagamos las cosas como el Creador dice, encontraremos felicidad y satisfacción. Hasta ahí estamos claros, ¿entienden? De modo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Cuántos hemos sido reconciliados en Cristo? Gloria al Señor por esto. ¿Le gusta el hecho de ser reconciliado? Espero que le guste la segunda parte también. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A cuántos el Señor les dio el ministerio de la reconciliación? A todos los que hemos sido reconciliados con el Señor. 19. ¿Qué significa? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que, quieran o no, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios mismo estuviese rogando por medio de nosotros a los incrédulos. Os rogamos en nombre de Cristo, gente, reconcíliense. ¿Entendemos la misión? ¿Entendemos el propósito? Oiga, qué bonito sería. Qué bonito sería que yo tuviese que decir, hermanos, para anunciarles que el hermano Derek ahora va a ser embajador allá en España. Nos va a dar el embajador para España. Y todo el mundo, ¡oh! ¡Qué honor! El hombre viaja en un puesto diplomático, ¿verdad? Allá en Europa. ¡Qué honor! Sentiría su familia. ¡Qué honor! Sentiríamos como iglesia. Iríamos a visitarle a España a saludar a nuestro hermano. Y humanamente hablando, la gente lo siente como un honor tremendo representar a mi país en alguna embajada en cualquier parte del mundo. Así sea allá en Malí, si es que hay embajada por allá. ¿Me explico? Ahora, usted y yo representamos el reino de los cielos. Aquí para acá. Aquí para acá. Y se lo voy a comprimir un poquito más. Usted es un embajador del reino de los cielos cuando va al colegio, cuando está en la universidad, cuando estás en el trabajo, cuando te pones a hablar con tu vecina. Yo no sé qué hablas con tu vecina, pero cuando tú estás hablando con tu vecina, eres un embajador de Cristo. Hermano, aunque yo esté murmurando, aunque yo esté, ajá. Esa es la clase de embajador. Esa es la clase de embajador
que muchas veces hay. Somos embajadores de Cristo. 2 puntos en cuanto a esto muy rápido. Número 1, recuerden que fuimos reconciliados con Dios. Quitó mis culpas. Cristo, dice el versículo 21, ahí mismo en el capítulo 5, 21, dice la Escritura que Cristo se hizo pecado por mí. Recuerden ese momento específico cuando Jesús gritó en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué significaba eso? Dios mío, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Esta comunión eterna que hubo por la eternidad entre Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo se rompió por culpa de nosotros. Por un instante. Porque el Señor absorbió en su carne, en su velo, que es la representación, en este caso del santuario, absorbió el pecado de la humanidad. Su sangre se iba derramando y el pecado comenzaba a absorberlo en su cuerpo. Para que al morir el Señor, muriera también la maldición del pecado que estaba sobre nosotros. Se rompe esa comunión. Al que no conoció pecado por nosotros, Dios mismo lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fuimos reconciliados. Todo esto lo hizo Cristo por mí. Ahora somos justificados delante de su presencia. El día de mañana, cuando partamos a la presencia del Señor, muchas veces les he preguntado y les he dicho, ¿qué diríamos? Si nos pregunta el padre Abraham, ¿por qué tengo que dejarte pasar? Qué bonito que usted y yo ni siquiera tenemos que decir nada, yo. Nos van a revisar con un escáner por ahí. Y apenas vean el código QR del Espíritu Santo, clic, clic. Dele. Qué difícil es como cuando no pasan en el supermercado el código, yo. Que le dan vuelta a esa bolsita para ir para acá y no marca. Y usted parado en la puerta del frente del padre Abraham, de todos los colores, frío y caliente. Ahí dije, yo me encuentro el código. Nos justificó delante de su presencia. Nadie puede llegar al cielo diciéndole al Padre Celestial, usted sabe quién era yo en la tierra. No saben mi apellido en Hualaca. No tienen ni la menor idea, ¿verdad? Yo era el dueño de todas las cadenas de no sé qué cuánto. Le preguntaron a un viejo en Costa Rica, dueño de la gran mayoría de los almacenes en Alajuela. ¿Es cierto que usted es de Alajuela? No, yo no soy de Alajuela. Alajuela es mío. Así dicen varios políticos y así dicen varios empresarios aquí en Panamá. Cuando lleguen al cielo y le pregunten, ¿y usted sabe quién es usted? Yo lo único que sé es que es un pecador y que no está justificado delante del trono de Dios. Dice la Escritura que dice el lloro y el crujir de dientes. Y a grandes y pequeños, dice la Escritura, delante del trono de los libros fueron abiertos. Y el que no se halló inscrito, no hay forma de que soborne. Puede llevar todo el oro que quiere y ya eso es asfalto en el cielo. De nada sirve. El Señor nos alcanzó para un propósito. A veces pienso mucho en esto, porque conozco mucha gente que son creyentes únicos en su familia. No tiene que levantarme la mano, pero ¿cuántos de los que están aquí son los únicos que conocen a Dios en su familia? Y si esto es una realidad, son muy pocos. Le pregunto, ¿por qué cree que Dios te alcanzó justamente en ti? ¿Qué quiere hacer Dios contigo en medio de tu familia? Cuando estuve en la escuela, en el colegio, siempre fui el único cristiano prácticamente. En mis tiempos era difícil encontrarse los cristianos en el salón. Y si había alguno, se quedaba callado y no decía que era cristiano. En medio de los trabajos, muchas veces usted es el único cristiano ahí. Le pregunto, ¿cuál es el propósito que tiene Dios con que usted esté allí y que seas el único creyente? ¿Cuál es el propósito? Le recuerdo que usted y yo somos embajadores del reino.
Le recuerdo que esto no es opcional. No es opcional. Así como no es opcional que fuimos reconciliados y que nos alegramos porque hemos sido reconciliados, justificados delante del Padre, tenemos vida eterna, libres de la condenación. Así como nos gozamos en esto, también gocémonos de que somos embajadores del Señor. Y que nuestro trabajo es que la luz del Evangelio resplandezca. Porque según lo que dice la palabra 2 Corintios 4, porque si la luz del Evangelio no está resplandeciendo, entre los que se pierden, es que está encubierto este Evangelio. Y es nuestra responsabilidad llevarles a Cristo. No es opcional. Y esto es tan hermoso, entender que es como si Dios mismo rogara a través mío a las personas, le ruego que se reconcilien. El Señor levanta un ruego profundo que me utiliza a mí, pero yo me quedo callado. La cadena automáticamente se corta. Jesucristo antes de irse, me lo imagino ya montado en la nube. Le dijo a sus discípulos: señores, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. No hay nadie más grande que yo. No hay un nombre más grande que el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Cristo. Por lo tanto, les ordeno: vayan y hagan discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que hagan todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Era lo último que quiero decirles. Estuve 3 años y medio con ustedes enseñándoles todo lo que el Padre me pidió que hiciera. Pero antes de irme tengo que decirles esto para que no lo olviden. Y tengo que decir que la iglesia moderna ha olvidado lo último que el Señor dijo. Nosotros no podemos darle gloria a Dios si no proclamamos su verdad. Y somos los llamados para que la luz del Evangelio resplandezca en mi vida y que resplandezca también en todos aquellos quienes todavía no lo conocen. Dígale al Señor en esta mañana conmigo: Padre, aquí estoy como tu embajador.